logró crear una marca personal a raíz de un cargo conocido como de acompañamiento. Buenos días, en este podcast quiero conversar sobre una de las mujeres que me ha llamado más la atención, la que fue primera dama de la administración de Barack Obama, Michelle Obama. Hoy hablaremos de esta mujer que muchos conocen por ser una primera dama icónica, la primera dama afrodescendiente que tuvo los Estados Unidos. Y antes de los discursos frente a miles de personas, antes de los libros, antes de los documentales, antes de ser uno de los rostros femeninos más influyentes del mundo, Michelle Obama creció como una niña que vivía en un pequeño apartamento del lado sur de Chicago. En este podcast de Horizonte Ella me gusta hablar sobre mujeres influyentes y qué podemos aprender de ellas. Así que Michelle, ella inició como una niña criada por padres que no tenían grandes riquezas, pero sí enormes expectativas sobre sus hijos, y creo que eso fue la diferencia que le dio a ella un porqué y le dio una trayectoria y un camino. No solamente Michelle Obama es una figura pública, también quiero que la veamos como una hija, como estudiante, profesional, esposa, madre y mujer que nunca dejó de reinventarse. Esto a raíz de hace años que salió el libro de Michelle Obama, que me lo consiguieron, me lo regaló mi esposo, y estoy muy agradecida por haber podido leer esta biografía y poder aprender un poquitito de ella y aplicar de sus conocimientos. Michelle Robinson, que es su nombre original, nació en Chicago y su familia era de clase trabajadora. Vivía en un apartamento pequeño. Ella cuenta en su historia que vivía en la parte de arriba de una casa como de dos partes, entonces era un apartamento pequeño en la parte de arriba de un familiar. Y esa familiar tenía un piano que también le daba clases a ella, y ella aprendió así a tocar piano. Entonces siempre vivieron como en un espacio pequeñito. Su papá trabajaba en la planta de agua de la ciudad mientras luchaba contra una enfermedad de esclerosis múltiple. Su mamá, Marianne Robinson, permaneció varios años en casa cuidando a Michelle y a su hermano Craig. Pero hay algo que caracterizaba a esta mamá, a Marianne, que era que nunca permitió que las limitaciones económicas definieran el futuro de sus hijos. Y hay una enseñanza que Michelle recuerda constantemente, y era que su mamá le insistía en hablar correctamente. Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. No sé, bueno, nosotros como latinos, cuando escuchamos tal vez películas en inglés, la mayoría de las veces o las vemos dobladas, o yo prefiero verlas subtituladas. Y en especial las películas de afrodescendientes, me parece que ellos siempre tienen como un slang ahí que a mí me cuesta muchísimo entender, tras que no es una lengua, no es mi lengua materna. El inglés es un slang y un acento y palabras un poco diferentes que se caracterizan por lo menos los ponen en las películas a esa población. Entonces Michelle cuenta en su biografía que su mamá siempre les exigió a ella y a su hermano hablar correctamente, a no hablar como hablaba la gente del barrio. Y en el barrio le decían que hablaban extraño, que por qué hablaban tan extraño, simplemente era que hablaban correctamente. Y me parece que muchas veces nosotros como mamás tenemos que insistir en nuestros hijos, en esas buenas costumbres, en esas buenas posturas, en esas correcciones que, aunque parecen incómodas y somos necias en eso, es importante, porque el día de mañana Michelle no lo sabía, Marianne no lo sabía, Michelle iba a hablar ante millones de personas, y era importante que ella hablara correctamente. Era algo que ya ella hacía durante muchos años. Ella no tuvo que aprender a hablar de nuevo, sino que ya era algo que se le daba. Así que eso es un tipo de situaciones que me llamaron muchísimo
la atención. Dice que su mamá no aceptaba un lenguaje descuidado, les corregía la pronunciación y les enseñó a expresarse con claridad, respeto y seguridad. Sabía que la forma de hablar le abriría puertas y pues por supuesto para Michelle fueron grandes puertas. No solo eso, sino que Marian hizo mucho más. Ella notó que en la escuela del barrio en la que estaba Michelle no le daban la mejor educación o tal vez el nivel académico al que Michelle necesitaba o que Michelle podía aspirar. Ese es otro tipo de información que me llama la atención, que nosotros podamos detectar que nuestros hijos están para más cosas y buscar cómo ayudarlos, que las limitaciones del dinero o de las excusas de que no hay dinero no sean una barrera para buscar algo mejor para nuestros hijos o decirles a ellos que ellos más adelante por sí mismos pueden alcanzarlo y que aspiran a mayores cosas que lo que está a su alrededor y en su ambiente en este momento. Así que cuando notó que esa escuela no le ofrecía las mejores alternativas, ella buscó otra opción donde la aceptaron y había procesos, había distancias, había obstáculos, pero consiguió esa mejor escuela y ella entendía, su mamá entendía que en esos momentos la educación era una herramienta que le abriría puertas para mejorar su familia. Así que Michelle cuenta que ella aprendió una lección importante, que dice que no importa de dónde vienes, sino importa lo que haces con las oportunidades que consigues. A mí me parece una lección de muchísimo valor. ¿Qué haces con las oportunidades que tocan a tu puerta? ¿Cuántas becas tal vez hay que se gastan o que no se utilizan porque la gente no sabe que existen o la gente no las busca o no quiere salir adelante? ¿Cuántas oportunidades de mentoría hay, pero la gente no las quiere tomar porque no está segura, porque no es lo que la gente en mi ambiente está haciendo, porque no es lo que los demás están haciendo? Y atreverse a hacer algo diferente nos asusta y no lo queremos hacer. Así que vamos a ir aprendiendo, y eso es lo que me encanta de este podcast, que todas podamos aprender de qué bueno se puede hacer para mejorar y verlo con ejemplos de personas reales. Otra parte de Michelle fue como una estudiante, que fue una estudiante brillante, disciplinada, competitiva, organizada. Y mientras muchas personas ya tenían muchísima presión por ser una mujer joven, afroamericana, de un barrio trabajador, no creían que podía estar a la altura de muchos otros que tal vez tenían los privilegios para lograr las cosas. Ella ingresó a la Universidad de Princeton, es una de las mejores universidades, dentro de las mejores universidades que hay en los Estados Unidos, consideradas como de la Ivy League. Y allí enfrentó ella uno de los principales desafíos, donde no siempre se sintió aceptada. Y había muchas personas que cuestionaban si realmente ella pertenecía a ese lugar. Pero en lugar de rendirse, demostró con resultados y se graduó con honores. Después de eso entró a la Facultad de Derecho de Harvard, uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo, y nuevamente destacó por hacer bien su trabajo. Y tras graduarse entró a un bufete de abogados en Chicago. Parecía todo que iba a tener una carrera corporativa tradicional, hasta que llegó el que sería hoy su esposo, don Barack Obama. Entonces, ¿qué quiero rescatar de esta parte? Que a veces hay lugares donde no nos sentimos tal vez que vamos a encajar, pero no por eso debemos dejar que las demás personas tomen decisiones por nosotros. Déjame decirte que hay muchos lugares donde sí vas a encajar, donde si tú crees que puedes encajar, lo vas a hacer. La perspectiva que importa es lo que tú pienses de ti mismo y lo que tú creas que los demás creen de ti. Eso es lo que más importa, porque la gente siempre va a hablar y siempre va a criticar, pero lo más importante es lo que tú pienses de ti mismo para lograr las cosas. Cuando entra Barack Obama al bufete donde está Michelle, la ponen a ser su mentora, él la invita varias veces a salir. Ella pues no le parece buena idea salir con un compañero de trabajo, aunque él insiste de manera muy respetuosa. Finalmente ella salen en su primera cita y lo demás es historia. Comienza a construir
su familia, su pareja, cómo tienen sus sueños, y realmente la política no estaba en el plan de ella. Y pienso que ninguno de los dos, cuando más adelante se dan cuenta de que Obama tiene un don, de que tiene un propósito, ella se va dando cuenta cada vez que él entra en una habitación, cómo las personas reaccionan, cómo lo ven como un referente. Ella empieza a ver cada vez más que hay un llamado y un propósito allí, y que ella debe tomar decisiones y ser parte de ese propósito y de ese llamado que ella llamaba, que era algo más grande. Es que ella decía que era una percepción diferente, la manera en que lo veían a Obama, la manera en que él trataba a las personas, la manera en que él podía liderar a las personas era más grande que ellos dos. Así que comienzan estas discusiones, estos acuerdos serios sobre la política. Y Michelle siempre marcó una pauta importante que dijo que su familia siempre sería lo primero, ¿ok? Que iban a tomar esas decisiones, que iban a seguir ese camino, pero que siempre la familia iba a ser primero. Y es algo que marcó a Michelle como primera dama de los Estados Unidos en su momento. El tiempo que pasaron en la Casa Blanca, después de 2008, cuando Barack fue elegido presidente de los Estados Unidos, ella se dio cuenta de que, pues sí, el mundo la observaba, que su manera de vestir hablaba mucho también. Eso es otro de los libros que tengo, pero no me lo traje aquí a grabar porque es muy grande, es como una enciclopedia. Es un libro hermoso que se llama The Look, sobre cómo ella se vestía y cómo analizan lo que ella empezó a vestir, porque lo que ella vestía se dio cuenta que comunicaba algo también. Así que le dio espacio a muchos diseñadores jóvenes y afrodescendientes también para darse a conocer a través de lo que ella vestía. Entonces, como ella vestía, también comunicaba. Y para eso era muy importante, y es algo que yo he dicho varias veces también, que cómo nos vestimos comunica algo y transmite algo a las personas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. No solamente es una expresión de yo me visto como me da la gana, sino que realmente yo puedo transmitir seguridad, yo puedo transmitir éxito con cómo me visto. Y no significa que sean ropa de marca, sino en cómo cuido mi apariencia, que tenemos que tener un cuidado allí. Pues entonces ya es Michelle Obama, primera dama de los Estados Unidos, el mundo entero la observaba y ella decide usar esta plataforma para servir. Ella, durante el tiempo en que estuvo trabajando y demás, llevó a sus hijas al pediatra para revisiones anuales y demás. Se da cuenta que sus hijas están empezando a tener como un poco malos hábitos, ya que ella nunca tiene tiempo para cocinar, nada más llega y pasa por el auto, lo que sea, compran comida, y eso les está empezando a afectar la salud. Así que se da cuenta que la salud es muy importante, y ella trata de transmitir eso también a todo el país. Genera la iniciativa de alimentación saludable Let's Move. Impulsó diversos programas para apoyar a familias de militares, promovió la educación de niñas alrededor del mundo, inspiró a miles de jóvenes a continuar estudiando, y transformó esa percepción del papel de primera dama al no ser solamente un papel de acompañar, sino que ella tenía sus iniciativas propias. Recuerdo que también tuvo un jardín de alimentos en la Casa Blanca, donde ahí se cultivaban algunas cosas. Así que ella tenía una voz propia y tenía una agenda propia y una enorme capacidad también para conectar con personas de todas las edades, y su autenticidad fue una de sus mayores fortalezas. No intentó parecer perfecta, sino que hizo todo desde el momento, desde la plataforma, desde el lugar donde ella estaba viviendo. Habló sobre maternidad, sobre racismo, sobre inseguridades, sobre el equilibrio entre trabajo y familia, y eso hizo que millones de personas se sintieran identificadas con ellas. Y yo creo que esa es una parte importante, cada uno de nosotros ser genuino y hablar desde lo que conocemos, sin esconderlo, sin esconder los problemas que tenemos, porque a mí me parece que para el liderazgo
una de las partes más importantes es poder conectar con otros y saber que yo no soy perfecta, que yo no llegué aquí porque de la noche a la mañana llegó el genio de la lámpara maravillosa a dármelo todo, sino que empecé un camino y yo sé que dentro de varios años voy a recordar estos videos con mucho cariño, saber cómo monté todas las cosas, y sé que el día de mañana estaré en un estudio de grabación profesional, pero lo importante es empezar hoy. Así que te digo que tienes que empezar hoy, que no está perfecto, pero que es necesario para poder arrancar. ¿Qué pasa después de la Casa Blanca para Michelle Obama? Bueno, muchas personas piensan que cuando termina un cargo se termina la influencia, y eso es lo que yo hablaba de ella, sobre que ella creó su propia marca personal, porque tanto ella como Obama siguieron con muchos proyectos después. Ella crea el libro, de Becoming. Sé que Obama también sacó su libro, ella sacó otro libro después, The Light We Carry, y el que yo tengo sobre The Look, que es el que me estoy leyendo ahora. Así que ella no se detuvo, tuvo un podcast también, y junto con Barack Obama desarrollaron la productora Higher Ground Productions para desarrollar documentales, series y películas con historias de impacto social. Y hoy continúa participando en iniciativas relacionadas con educación, liderazgo juvenil, participación ciudadana y bienestar. Su influencia dejó de ser solamente ese cargo público, que yo siento que ese cargo público le permitió abrirse y ver que tenía un propósito mayor para liderar y ser una influencia positiva en muchas personas. Y esa credibilidad la construyó durante muchas décadas. Así que si hay algo que nos deja la historia de Michelle Obama, es que el éxito rara vez comienza en escenarios grandes, sino que empieza desde lo que nos enseñan nuestros padres, o desde lo que logramos salir del ambiente donde estamos, de las cosas positivas que empezamos a hacer. Es una mamá que insiste en que hables correctamente, un padre que cada día va a trabajar a pesar de su enfermedad, una niña que hace las tareas con disciplina, una joven que decide no rendirse aunque siente que no pertenece, y una esposa que conversa con honestidad sobre los desafíos de tener ese sueño compartido, y una mujer que entendió que el liderazgo no es solamente ocupar un cargo, consiste en usar la influencia para abrir puertas a otros. Tal vez hoy no todos vamos a llegar a la Casa Blanca y no todas tenemos una plataforma, pero el día de hoy, con la libertad para acceder a plataformas como podcast, como redes sociales, cualquier persona tiene una plataforma para salir adelante. Pero como hay tanto, creemos que no somos valiosas, creemos que lo que tenemos que decir no es importante, no sabemos cómo decirlo, pero simplemente hay que empezar. Tu historia es importante, lo que tienes que decir es importante, y muchas personas que se van a relacionar con lo que tienes por decir. Quiero invitarles a dejar esos miedos, a dejar de pensar en lo que el otro va a decir, en las críticas que me van a hacer, y buscar esos ambientes donde sí voy a florecer, en esos ambientes donde sí tengo el apoyo para generar comunidad y para generar nuevas cosas. Así que gracias por acompañarme en este episodio de Horizonte Ella. Si esta historia te inspiró, compártela con otra mujer que necesite recordar que el lugar donde nació nunca determina el lugar hasta donde puede llegar. Dale compartir, dale like, haz un comentario, sígueme en redes sociales para más información de este tipo que te puede inspirar y te puede ayudar a ti también a llegar a nuevos horizontes. Gracias.